en el año 85 tenía 14 años, o sea que evidentemente estaba con la ebullición adolescente natural, pero además viviendo justamente ese cambio de los últimos estertores de la dictadura y la recuperación democrática. Bueno, me tocó vivir por un lado, ir al liceo con el pelo corto, obviamente la corbata, la camisa y todo lo demás, pero además se agrega una cosa azarosa, que yo estudiaba en el liceo 34, Cuarey y Colonia, entonces me tocó vivir por la ventana del liceo todas las manifestaciones y las represiones posteriores del 84, básicamente, ¿no? Yo, bueno, obviamente que con mis ojos adolescentes conversábamos, obviamente, qué sucedía en mi casa, y mis padres me contaban qué significó la dictadura y qué significaba ese proceso de recuperación democrática. Entonces, bueno, lo que vivía personalmente como adolescente se agregó estar un poco en el ruido de lo que estaba pasando. Y ahí aparece lo que yo defino como la banda de sonido de los adolescentes, o de la gran mayoría de los adolescentes de aquel momento, la presencia de El Dorado FM. Yo con un amigo me cuenta, si viste que hay una radio nueva, la fui a sintonizar. En ese momento, para ubicarnos un poco en el momento, había 4 o 5 FM nada más. No era la situación que tenemos hoy, que hay decenas de radios en internet y todo lo demás. Es como si hubiera 2 o 3, ¿no? Exactamente, bueno, desde el punto de vista de la calidad, capaz que siguen habiendo 2 o 3. Y primero por una cuestión de curiosidad, empecé a sintonizarlo y rápidamente, diría casi que instantáneamente, o sea, casi que le pongo un clavo al dial, no se movía el dial. Yo tenía un grabador chiquito en mi cuarto y me encerraba. Y hubo programas que se transformaron en religión, o sea, había determinadas cosas que no importa lo que estuvieras haciendo, se cortaba, o si estabas en algún lugar terminado, se compartía con los que estaban ahí. En mi entorno, en cuanto a amigos y el barrio, incluso familiares, eran devotos también del Dorado FM. Entonces, bueno, pasó a ser parte de nuestras charlas, el conversar, viste tal tema que pasaron, donde, bueno, pero aparte recuerdo movidas de mis amigos. En aquel momento votabas o por carta o llamando por teléfono. Daniel Figares me contó que no era como hoy, que había obviamente tecnología que te lo permite hacerlo con mucho más facilidad. Allí alguien atendía el teléfono y anotaba con una lapicera en una hoja: voto por Riga de Cero para el ranking 100.3. Le tiraban papelitos por abajo de la puerta. Exactamente, por abajo de la puerta, y muy artesanal todo. Y bueno, con mis amigos llegamos a hacer una movida. En mi barrio recuerdo que había solamente 3 casas que tenían teléfono. ¿Qué barrio era? Bella Italia, ahí me crié. Estamos hablando de casi en las afueras. Sí, ¿no? semi-rural, digamos. Por eso te digo, en mi barrio había 3 familias que tenían el teléfono, y recuerdo haber interrumpido más de una vez alguna siesta, por algún pretexto que obviamente era mentira, y ir a la casa de algunos de esos vecinos, simplemente tratar de llamar un voto más para alguna de las canciones, que la gran mayoría de las veces era por música uruguaya, rock uruguayo. Nosotros teníamos una especie de debate entre mi grupo de amigos. Algunos estaban más a favor de la rock internacional, digamos, rock en inglés, y nosotros éramos más devotos del rock uruguayo y rock argentino, que también tenía en ese momento, por la guerra de las Malvinas, la dictadura argentina prohíbe a todas las radios argentinas emitir música en inglés, y ahí explotan casi que obligatoriamente. Se subieron al carro varios, aún sin tener méritos artísticos, pero bueno, aprovecharon un poco la bola. Y los grandes también. Es verdad. Hubo pocos que se negaron a subirse a la fiesta de Galtieri. Exactamente. El Dorado pasa a ser la banda de sonido de nuestro momento, en ese entorno donde empezamos a salir a los bailes, a salir a la calle, a vivir la calle, en ese entorno tan particular. No sé, me terminé más de una vez en alguna comisaría por alguna racia. Hoy en día yo miro con envidia, lo he hablado con algunos adolescentes que salen a la calle sin cédula, sin documentos, sin nada. Yo era inconcebible ir al almacén sin tener la cédula, y mucho menos ir a bailar. A pesar de eso, podías tener la posibilidad, como me pasó a mí, a mis primos, a mis amigos, una vez terminar en una comisaría, no por hacer nada, por estar en la calle nada más. Era casi un juego que tenía la policía de elegir al azar a algunos, y al no tener cédula te llevaban a la comisaría. Y bueno, y entonces el Dorado era como tema de conversación. Yo recuerdo que, además de haber estrenado muchos de los discos o de los temas de la movida del rock uruguayo, también extranjero, recuerdo que estrenaron alguna música de Cal, pasaba música de Police, claro. Obviamente toda la movida de los 70 que no se había escuchado, obviamente por las prohibiciones de la dictadura y todo lo demás. Fue como un florecer absoluto desde el punto de vista musical, y obviamente la referencia todo el tiempo era el Dorado FM, con sus programas, con sus espacios. En mi entorno cada uno de nuestros amigos tenía sus favoritos. A mí me encantaba, por ejemplo, Rock hasta el mediodía, porque ¿qué pasaba? Yo entraba a las 12 al liceo, yo tenía un viaje de 40 minutos de mi casa al liceo, y en el otro se iba con el Walkman escuchando Rock hasta el mediodía. Y aparte que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana el Dorado.
historia era de continuo, tenías propuestas musicales todo el tiempo, algunas con un poco más de contenido periodístico, en el caso, por ejemplo, los programas de Figares, pero la música era parte fundamental. Entonces, si vos querías escuchar música de la que te gustaba, que no escuchabas casi que en ningún lugar, era obligación escuchar El Dorado Fede. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Figares, de entrevistar al hijo de Meride, que me contaron las dos caras de la moneda. En el caso del hijo de Meride, cómo fue que terminó cristalizando el proyecto del Dorado, que fue una quimera realmente, me contaba que lo hicieron con equipos muy rústicos, muy básicos, un cintero, un tocadisco que lo había conseguido por canje. Meride padre, que fue el poco promotor a nivel comercial de la idea, empeñó su auto para poder financiar los primeros tiempos de Suel y todo lo demás del Dorado. Y Figares me contó la otra cara, o sea, lo que era la salida al aire y después la repercusión que hubo en la gente. En Figares me acuerdo una frase que dice: a los 5 días todos nos paraban diciendo espectacular, y la radio además se volvió centro cultural en sí, más allá de lo que era desde el punto de vista de la emisión. Me contó Figares, además de trabajar 8 horas en la radio y tener mis programas como operador o como locutor o presentador, después me quedaba en la radio. O sea, yo me iba a bañar a mi casa y después venía a la radio a chicar. Entonces, y los músicos hacían lo mismo. De repente iban a llevar un cassette para ver si tenían la posibilidad de pasarlo al aire y ya se quedaba. Entonces, bueno, ahí me contaba Figares que ahí fue cuando conversó con la gente de los estómagos, de los freidores, toda esa movida que había en ese momento. Y entonces fue un epicentro cultural del rock desde todo punto de vista, de lo que fue la emisión al aire y después como epicentro geográfico, digamos, de esa movida. Había como ciertos rituales, sobre todo de noche, cuando no teníamos liceo o estábamos medio libres, de juntarnos en la casa de alguno, comer una pizza o lo que sea, y dejar de fondo siempre el Dorado. Que podemos estar escuchando o no, pero siempre estaba de fondo como que era casi parte obligatoria de la reunión. Pero además de eso, yo tenía amigos que eran más del palo de heavy metal, otros que eran punk. Yo tenía más esa predilección por el rock uruguayo, y había incluso amigos que odiaban el rock y estaban más para el lado del canto popular, pero aún así reconocí en el Dorado esa puerta abierta a promocionar artistas uruguayos, que en ese momento eran desconocidos. Entonces lo que sucedía era que de pronto nos juntábamos ese variopinto grupo de amigos, y el que era más del palo de heavy metal, Fernando, un amigo que sigue siendo amigo hasta el día de hoy, sabía todos los temas y los discos de Iron Maiden, AC/DC, Rayo, lo que sea, de Zeppelin. Y venía y te decía: hoy en el Dorado, a mediodía, pasaron tal o cual tema, o van a promocionar tal o cual disco, lo que sea. Y después venía otro que te decía: no, mirá, pasaron Sex Pistols o The Clash, o van a ver un especial de Sex Pistols, no sé qué. Y yo era un poco que aportaba desde el rock uruguayo, mirá, presentaron tal o cual banda, o tal o cual disco, lo que sea, tal o cual canción. Entonces lo que estaba bueno era que, a sabiendas que los gustos tenían cierta diferencia, encontrábamos en el Dorado la referencia de escuchar, ver qué se metía, y obviamente cuando había un disco nuevo, me acuerdo como un disco de Bruce Springsteen que lo presentaron, claro. El artista, qué sé yo, y así como casi todos. Figares me contaba, bueno, que en realidad hoy en día es inconcebible que un músico, el propio músico, está la figura hoy en día del manager, el productor, qué sé yo, hay como todo un equipo, se supone, trabajando más o menos en forma profesional, pero en ese momento fue por ejemplo el propio Gustavo Parodi de Los Estómagos, Gabriel Pelufo, uno de los dos, llevó un cassette con un par de canciones de Los Estómagos al Dorado, o sea, tocó timbre, dijo: yo soy fulana. Entonces hoy en día es inconcebible. Para empezar, que lo podés mandar por mail, lo que sé yo, hay otra. La actitud es la misma. La actitud es la misma, la herramienta facilita un poco la cosa. Pedirle un favor a alguien y comprometerte. Y esperar que el otro lado te decían un poco y me gustaba, fíjate, nosotros recibimos algunos cassettes que no los pudimos pasar al aire, no porque no quisieran, porque en realidad eran tan malos que no se podían ni escuchar al aire. Entonces, bueno, ya de por sí la radio era bastante artesanal, y entonces encima agregarle esas cuestiones técnicas, muy complicada la cosa. Pero en cuanto a actitud y apertura, obviamente fue el espacio. No olvidemos que yo me parece que ya estaba emitiendo algunas cosas, sobre todo de rock en inglés, pero en realidad creo que el Dorado fue el espacio, el epicentro de la movilidad de la cultura rock, sobre todo uruguaya. Bueno, se dio que fuera el espacio de encuentro, incluso hay anécdotas irreproducibles respecto a lo que pasaba en la radio.
off the record, fíjate, me contó alguna, pero lo que sí era verdad que en realidad la gente se encontraba ahí. Él me decía, de pronto yo me iba a mi casa un sábado, trabajaba de pronto todo el día, iba a mi casa, dormía un rato, me daba un baño, una siesta, y después de ahí salíamos a bailar. Pero el lugar de encuentro no era un baile o una esquina o una casa de alguien. Pasó a ser inmediatamente el Dorado el lugar de encuentro. De hecho había una cama en un altillo, qué sé yo, para la gente que trabajaba de noche o que lo agarraba la noche en medio de la calle o tenía otros asuntos que la radio se prestaba un poco para eso. Entonces la verdad que no puedo separar mi adolescencia por la coincidencia de la etapa natural que significa ser adolescente y la etapa tan particular que vivía el país en ese momento, y esto de, para mí, el recuerdo de esa etapa no lo puedo dejar de vincular con el Dorado. Desolados andan entre la gente buscando poder regresar. Los espectros van entre las ruinas de lo que fue una gran ciudad. Y en ese grupo de adolescentes en el que vos estabas, que tenían todas esas afinidades, y tú también, en algún momento, que ahora es muy común, claro, estamos hablando de, me decís 14, 15 años, era medio pichón, de hacer ustedes algo de música y presentarse en el Dorado. Viste que ahora somos todos músicos, ¿no? Ahora hay más músicos que público. En realidad, nosotros, eso es una cosa interesante, después de poco más de veteranos, nos hicimos una vez esa pregunta. En ese momento, en realidad lo veíamos como, yo lo digo en el libro, que yo tuve la oportunidad, y eso fue una posibilidad que me dio el libro, de entrevistar, y lo digo claramente porque lo siento así, a quienes eran en ese momento mis héroes musicales. Estoy hablando de Juan Casanova, Los Traidores, Pelufo y Paró de Los Estómagos, de Leonardo de Cero, Tabaré Rivero de la Tabaré, Roberto Musso del Cuarteto, Jorge Nasser con Níquel, o sea, Renzo Teflón de los Tontos también. Tuve la oportunidad de entrevistarlos y recrear aquellos tiempos, sobre todo por cosas que en aquel momento, o hasta el día de hoy, casi que no se sabían, de la movida interna y todo lo demás. Alfonso Carbone, por ejemplo, me cuenta que, más allá de cuestiones de amistad y todo lo demás, había ciertos egos entre los músicos. Él me dice, si yo un día contara las cosas que se dijeron en mi escritorio, daría para hacer un libro, capaz que lo hace. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la inquietud musical nosotros en ese momento no la teníamos. Hoy es más factible, como si tú, de armar una banda, ¿no? O sea, es más accesible, es más fácil grabar, los instrumentos están al alcance de la mano, a tal punto, y el ejemplo creo que va a quedar bastante claro, que los músicos semiprofesionales que estaban en ese momento se prestaban los instrumentos porque no todos tenían instrumentos. El disco... No era nuevo eso tampoco, en el 60 pasaba también. El quinto tocaba con cualquier garra que le prestaba cualquier... Que lo agarraba y no era nada nuevo. Bueno, hasta los 80 ese problema seguía. Yo creo que a partir de los 90 empieza a mejorar esa situación. De hecho, el disco Graffiti está grabado todos los temas con la misma batería, porque tocaban todos en la misma batería. Además de que tocaban todo lo mismo. Tocaban todo lo mismo, además de eso. Sí. Entonces lo que digo es, la inquietud musical no la teníamos, más allá de alguno que tocaba la guitarra en los cumpleaños y en los asados, y después de grande, cuando obviamente el tema del Dorado está omnipresente todo el tiempo en nuestras charlas, recuerdo que un amigo dijo una vez, capaz que nosotros, con el gusto musical que teníamos, cada uno desde su palo, pero que la música era importante en nuestra vida, capaz que no tuvimos esa visión de dar un paso hacia adelante y tratar de intentar juntarnos de una banda. No, pero capaz que pasaba una cosa, que no está mal, que está bueno, es que a ustedes les alcanzaba con ser público. Exactamente. Que es algo que hoy no pasa. Bueno, hay una cosa muy interesante que me dijo Gustavo Parodi cuando lo entrevisté. Todo bien, fuimos azarosamente o no protagonistas de aquella movida. Dice, pero hay un gran protagonista de esta historia que nunca se le ha dado el debido reconocimiento, y creo que aplica para el Dorado también. El Dorado fue lo que fue o es lo que es por la gente. Y Gustavo Parodi me dijo claramente, me quedó muy marcada esa frase, nosotros le debemos todo lo que pasó, con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, al público. El gran protagonista de toda esa historia fue el público, porque si la gente no hubiera acompañado, no hubiera pasado nada. Dice, otra cosa importante, dice, muchas veces la gente te decía, ibas a tocar y cuando te bajabas del escenario te decía, mirá que mañana tocan X banda que nosotros no conocíamos en tal lugar, que ya íbamos, porque no había la facilidad de hoy con un teléfono sabes todo lo que pasa en Montevideo y en el Uruguay. Pero era una información más fidedigna, me parece. Exactamente, sí, está medio entreverada la cosa. Lo que digo es, ellos se enteraban, y éramos como una especie de gitanos que íbamos de toque en toque, claro. Y ahí fue como se empezó armando. Dice, bueno, está la anécdota que cuenta Pelufo, que estaban tocando ellos en un boliche, y afuera, porque no tenían plata para entrar, estaban sentados en la vereda la gente, los traidores. Y que en un momento que ellos los habían conocido de la vuelta,
salen a la puerta y dice, ¿no quieren subir a tocar una? Bueno, esa fue la primera vez que tocó Traidores, invitado por los estómagos. Entonces digo, a ese punto de formato artesanal, camaradería, y había una avidez, dice, nosotros, me decía Parodi, para nosotros era una enorme alegría saber que había otra gente haciendo lo mismo que vos, con su estilo, con su impronta, con lo que sea, pero saber que había cada vez más gente haciendo música, esos en Pando, muchos en Montevideo, acá o allá, cada vez que te encontrás con una banda nueva era motivo de alegría. Sí. Y creo que la gran virtud del Dorado es justamente esas bandas que andaban dispersas por todos lados, sin conexión entre ellas, intentando acercarse una a otra en forma artesanal. El Dorado fue como el epicentro que logró aglutinarnos a todos, digamos, ¿no? Y comparto lo que dice Parodi, el gran protagonista, capaz que no reconocido en toda esta historia, en la del Dorado y en la movida musical de aquel momento fue el público. Recién nombraste a Carbone. ¿Qué opinión tenés de Carbone vos? O sea, ¿qué recuerdos tenés y qué opinión tenés después de haber hecho...? Claro, yo lo entrevisté también, fue una entrevista muy linda. Porque hay mucha gente que lo considera un demonio. Exactamente. Que no estoy de acuerdo. Dentro del Dorado. Dentro del Dorado, sí. Él estuvo en el Dorado un tiempo y fue palío. Yo siempre tuve un buen concepto de Carbone, no lo conocía personalmente hasta el libro. Sí seguía un poco sus productos. Creo que tiene un enorme mérito. El Palacio en su momento, que fue un poco el referente a nivel de gestión de la radio y después del Palacio de la Música, estaba vinculado como proyecto, en realidad le dio cabida a toda una movida que en ese momento no tenía espacio. Por ejemplo, que esto a veces no se dice en forma clara, a la movida de la murga, el canto popular y la cumbia, Alfonso Carbone, el Palacio de la Música, le dio espacio para grabar. Obviamente que lo hacía con fines comerciales porque era su función y es una empresa. Lo que digo es, y esta anécdota recuerdo de Carbone creo que sintetiza bastante bien la cosa. Él me dice, por ejemplo, nosotros grabamos un disco de Jorge Galemire a sabiendas de que comercialmente iba a ser un fracaso. Pero nosotros afuera. Exactamente, segundos afuera. Pero nosotros sabíamos y entendíamos que ese disco tenía que ser grabado desde el punto de vista cultural. No podía no ser grabado. Entonces, bueno, fue un disco que dio pérdidas, se vendieron muy poquitos, pero hoy en día, sobre todo ahora que falleció Galemire, lamentablemente, es un material de culto que muestra. No, ya lo era. Ya lo era, confirma de alguna manera el hecho de que el acierto en ese momento de Carbone de grabar un material que capaz que si hubiera tenido ojos más comerciales y poco culturales. Neblina de Darno Yance de la misma época. Exactamente. Entonces hay un mérito de Carbone en eso. Algunos denostan el hecho de su mirada comercial. Yo no critico eso porque es su trabajo. Pero además, después que tuve la oportunidad de hablar con él, ya te digo, estuve charlando un par de horas y me contó toda la movida interna. Hay un disco como Graffiti donde él me dice, ¿por qué en Graffiti es una ensalada donde hay un tema de cada una de las bandas? Porque en ese momento no había una sola banda que sostuviera un disco entero. Entonces, él podría haber dicho, con ojos si se quiere, más comerciales que culturales, no, ustedes no están preparados, yo sigo con otro material. Sin embargo, tuvo la visión cultural, si se quiere, se aplica la palabra, decir, bueno, estas bandas están verdes, pero hay materia prima para trabajar, vamos a dar este espacio, y de alguna manera Graffiti es el que rompe un poco el hielo, por ejemplo, a tal punto que Graffiti sale en diciembre del 85 y todo el verano del 86, la canción que rompe los rankings, las radios por todos lados y posiciona a esa movida en un lugar de privilegio es la famosa canción del Puré de los Tontos, que se empezó a escuchar en todos lados. De los Tontos y Alberto Wolf. Y Alberto Wolf, exactamente, que fueron los creadores. Debería ser millonario. Sí, debería ser. Hace poco entrevisté a Alberto y conversamos de eso. Sí, si eso hubiera pasado en Buenos Aires o en Estados Unidos, yo estaría viviendo en Miami. Hasta hoy. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué sucede? Esa canción, obviamente que es un poco el caballo de Troya del disco Graffiti, rompe un gueto que hasta ese momento era como una especie de círculo pequeño del rock uruguayo, de las bandas que estaban intentando un lugar. Esa canción se empieza a escuchar en las fiestas, casamientos, en todo evento. Sí, fue entonces fue de alguna manera aceptado. Yo lo detestaba la canción. Sí, a mí me encantaba. Y la canción rompe esa barrera, se empieza a escuchar de otro lado, y gracias a esa canción, gracias al disco Graffiti, muchos se enteran que hay una movida rock uruguayo, un poco
duro, pero es así. Hasta ese momento había gente que lo ignoraba. Y de alguna manera empieza a abrir el juego, digo, para otras bandas, ¿no? Después empiezan a grabar Los Estómagos, Los Propios Tontos. Sí, los Estómagos ya habían pegado bastante con el tema Cambalache. Y aparte, Los Estómagos habían salido en Telecataplum, o sea, habían tenido cierta repercusión. Pero la explosión a nivel de difusión de la canción del Puré abre la puerta, que, bueno, y obviamente arranca positivamente a todos los demás. Yo tenía otros libros que se ha hecho y tengo otros proyectos en camino, pero difícilmente yo vaya a encontrar un proyecto editorial que me remueva tanto como este, porque primero que nada, el volver sobre todo este material fue empezar a recordar recitales, decir aquello de yo estuve ahí, que también intenté que el espíritu del libro para el lector fuera eso, para quienes estuvieron, que hoy en día peina alguna cana, más de una, o ya no queda lugar para las canas, lo vivió, pudiera decir, yo estuve ahí, no sé, por decir algo, cuando en el febrero del 88, en el segundo Montevideo Rock, a los tontos lo bajan a pedrada del escenario, el mismo público intolerante, parte del público, que pudiera decir, bueno, yo estuve en el Montevideo Rock, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Patricia Sosa, en el primer Montevideo Rock, cuando subió a cantar, le dijo, queremos más mujeres arriba del escenario, no le vamos a lavar más calzones a los hombres, y los tontos que venían después de Patricia Sosa dijeron, no le vamos a lavar más calzones a Patricia Sosa, una cosa maravillosa de Renzo. Para mí fue una enorme satisfacción. Primero, muy removedor vivir toda esa época, ¿no? Segundo, poder darle, si se quiere, una vuelta de tuerca útil y interesante al material que tenía, y esto que decía de, por un lado, los protagonistas que fueran la voz cantante y que el público cuando lo leyera, para el que no lo vivió, que sea el caso de mis hijas, bueno, esto pasó, hay una referencia de los que lo vivieron, y para el que lo vio pudiera decir, yo estuve ahí, después que el libro apareció, bueno, el libro está agotado ahora, o sea que de alguna manera, volviendo al tema del público, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, público hay, y yo agradezco que la gente haya respondido de esa manera con el libro. La realidad es, mucha gente después que salió el libro que lo leyó decía, yo estuve en tal cosa, me había olvidado de tal cosa y con el libro recordé tal o cual recital, tal o cual disco. Sí, a mí me pasó. Yo fui al Palacio de la Música a buscar el disco de Los Estómagos y no sé qué, tenía en mi cuarto, o me encerraba a escuchar el cassette, no sé cuánto. Bueno, eso de haberlo vivido, bueno, recordar, se dice que es volver a pasar por el corazón, bueno, etimológicamente. Exactamente, el libro intentó eso y creo que por la evolución que he tenido creo que se cumplió bastante.